El destapabocas. El destapabocas. Bocas. Cultivate con el Sensei. Llega la media hora de historia con el profesor Alejandro Jiménez. Esto me hace acordar a la Copa del Mundo. El himno de Brasil es mundial, partido de Brasil, himno en la previa. ¿Cómo nos aprendemos muchas veces los himnos por el fútbol, por los mundiales? Bueno, ¿cómo andan? Vamos a hablar con Alejandro Jiménez sobre el bicentenario de Brasil. ¿Qué hace? Exactamente, el himno nacional de Brasil, tocado por un conjunto que quizás muchos lo conozcan, un grupo que es Olodum, que es un grupo de Salvador de Bahía, es un fundado en 1979 y que ha... Lo vi en vivo. ¿Lo viste en vivo? Estuvo acá alguna vez. No, yo lo vi en vivo acá cuando hicieron el festejo por el bicentenario en 2011, en uno de los escenarios que creo que era el escenario de Punta Gorda. Sí. Tocó Olodum, pero aparte los vi porque fui al Carnaval de Bahía antes, en 2008. Allá por el Pelourinho es una de las atracciones. El Pelourinho es un clásico. O sea, esta es una versión de Olodum y el himno además es muy curioso porque, por ejemplo, la música es de Francisco Manuel da Silva, que es de 1822, de la época de la independencia, se hace oficial en el 90, pero la primera letra de esta música la escribió nada más y nada menos que Pedro I, el emperador. O sea, fue la primera letra, que después hay una segunda letra luego cuando se instaura la República, en 1889, que la hace Joaquín Osorio Duque Estrada. Y bueno, y entre lo que dice, o sea, es "oh patria amada, idolatrada, salve, salve". Hay una frase que me encanta: Brasil, un sueño intenso. Yo creo que lo marca bastante lo que es Brasil, ¿no? Realmente. Gigante por la propia naturaleza, tierra dorada. Bueno, evidentemente lo que es Brasil, ese continente, a mí, tengo un sentimiento afectivo porque parte de mi familia, parte de mi sangre, tengo un nieto, ahora tengo 2 brasileños, ¿no? Brasil, me tira, mi hijo está allá en San Pablo desde el año 2013, o sea, hace 9 años, y la verdad que sí, pero además es apasionante, o sea, realmente visitar, porque es de una diversidad dentro de lo que es Brasil, pero a su vez Brasil con el resto del continente, o sea, es muy distinto, ¿no? del resto del continente. Vamos a hacer dos columnas porque es una historia muy vasta. Hoy vamos a empezar obviamente por la prehistoria. ¿De dónde viene el nombre? ¿No? A ver. Viene de la etimología, viene de las brasas, del color, que es el color rojizo, porque el árbol, el pino, el palo Brasil, ¿no? Que fue el árbol de color rojizo que servía para tinturas, por ejemplo, es el que le da el nombre al país. O sea, los conquistadores, el nombre de los conquistadores, que es el de Brasil, precisamente el lugar o el territorio de ese árbol, ¿no? Que fue la primera gran riqueza. Después vamos a hablar de otras, ¿no? Empezamos con esta, que fue la originaria. ¿Quiénes estaban por allá? ¿Quiénes eran los indígenas? Porque vamos a empezar por la prehistoria. Lo peor que uno puede hacer cuando habla de América es empezar con el descubrimiento, porque parece que antes no hubiera nada. Claro. Entonces, eso, yo por lo menos soy muy cuidadoso de hablar, por ejemplo, en este caso de tupí, guaraníes, macros de aruacos que eran también pueblos de hace 8.000 años aproximadamente que estaban en ese territorio. Los tupí guaraníes estuvieron entre Río Grande do Sul y Río Grande do Norte, pero a su vez también es importante ver que los tupí tienen que ver con nosotros, y vamos a ver que en el devenir de este relato de hoy y del lunes que viene vamos a hablar mucho del Uruguay, porque nosotros fuimos portugueses y fuimos brasileños, ¿no? Eso no hay que olvidarse. Cuando hablamos de la independencia ya lo manejamos, ¿no? O sea, fuimos un territorio más de ese estado, ese gran estado que es Brasil. Vamos a ver, bueno, que la influencia a nivel de estos pueblos, por ejemplo, los tupí guaraníes, es, en el caso del Uruguay... ¿Qué hubieras preferido ser vos? Si no existiera la República Oriental del Uruguay, ¿qué hubieras preferido ser? Qué buena ¿brasilero, pregunta, como pudimos ser, o argentino, como bien pudimos ser también? Yo creo que nosotros tenemos más simpatía por los brasileños, ¿no? Sí. Depende,
Depende, si vivís cerca de la frontera con Brasil, Sí, no. claro que Ahí no, tenés más claro simpatía que con no. los argentinos. Ahí está. Pero a Como su vez, todo. yo creo que tenemos más, puede decirse identidad, puede decirse lo identitario. ¿Y vos qué es hubieras más, preferido? Y yo creo que, bueno, ahora ya soy también parte brasileño, ¿no? Entonces te vas para Pero ahí. me voy, y sí, digo, Argentina siempre, cuando uno, por ejemplo, va a un congreso, le ha pasado congreso en el exterior, va a Europa, ¿con quién se junta generalmente? Con los argentinos. Exactamente. Sí, tal cual, pero igual yo, Sí. solo por 2 motivos, creo que lamentablemente me duele mucho, me Vos pesa. serías brasilero. Creo que me voy para Brasil, solamente por el hecho de que seríamos 5 veces campeones del mundo y porque tendríamos el mejor carnaval del planeta, que es el carnaval Y de te- Brasil. y te agrego Por el otro. carnaval y por el fútbol, Sí. me voy para Brasil. Y la playa todo el año en Y determinados playa sectores todo el año, de ya Brasil. está, ya Eso es impagable. también pesa. Ya está. Y selva amazónica. Sin ninguna ya está, duda. ya está. Bueno, vamos a ver que, o sea, en la influencia del tupí-guaraní, por ejemplo, en la alimentación, folclore, en lo que es la caza, la pesca, la agricultura. Y ahí es uno de los contactos con el Uruguay, que después vamos a ver, por supuesto, otros, ¿no? El periodo colonial es, o sea, vamos a ir ya a lo que es la colonia, lo que algunos historiadores llaman la construcción del Brasil, ¿no? El periodo colonial, y tiene que ver, ya hablamos de esto, porque tiene que ver con esa línea, aquel Tratado de Tordesillas de 1494, línea al oeste de las islas de Cabo Verde, 370 leguas, y que determinó cómo se dividían los territorios. Pero en aquel momento no estaban los continentes conocidos, por lo cual le tocó mucho más a España que a Portugal. ¿No se acuerdan? Que siempre ese afán de correr la frontera y que nuestra provincia oriental era la frontera, esa banda oriental sí. era la frontera. La línea, por ejemplo, de Tordesillas iba en el actual Brasil de lo que es Belén de Pará a lo que es hoy Santa Catarina, más aproximadamente. Ese era de ahí hacia el océano, era todo lo que significaba en ese momento Brasil, vamos de vuelta, cuando se trazó la línea no existía el mapa, o sea, todavía después se va a constatar, y ahí se va a constatar, no se puede decir que algunos dicen, pero le tocó mucho más a uno. No se sabía, eran aguas en ese momento, de acuerdo a lo descubierto, estamos hablando 1494. Las dos teorías del descubrimiento, una que es un conocido español que es Vicente Yáñez Pinzón, aquel marino que navegó con Colón, que en enero del 1500 llegó al Cabo San Agustín, que es en el litoral sur de Pernambuco, y la segunda, que es la portuguesa, Pedro Álvarez Cabral, en la costa sur de Bahía, también en el año 1500, en lo que es hoy Porto Seguro, ¿no? Allí Álvarez Cabral llega a un Monte Pascual, ya que llegó un domingo de Pascua, estamos hablando, llegó en marzo, abril, y hay un relato muy interesante que dice con qué se encontraron los portugueses cuando llegan, que es de un historiador que el apellido les va a sonar, Sergio Buarque de Holanda. Es el papá. ¿De Chico Buarque? Mirá. Es un gran historiador. Siempre se dice que Chico Buarque, una de las voces más importantes de la historia de la música de Brasil, es hijo del quizás principal historiador de Brasil, ¿no? Que escribió la Historia Geral da Civilización brasilera, y dice, el lugar que todos encontraron deleitoso proporcionaba buen anclaje y podría albergar más de 200 embarcaciones, hablando de esa bahía de Porto Seguro cuando llegan los portugueses, ¿no? En el 1502 anduvo por acá Vespucio, el que le dio nombre al continente, Américo Vespucio, y luego vamos a ver cómo ya en ese año 1502 hay nombres que empiezan a aparecer que son de hoy. Por ejemplo, en enero se llega, y que tiene que ver muchas veces con los lugares y con las fechas. En enero se llega a Guanabara, que es la bahía de Guanabara, Río de Janeiro. El 1 de noviembre a Bahía de Todos los Santos, San Salvador de Bahía, y el 6 de enero a Angra, Bahía do Reis, Angra do Reis, sí. Porque llegan el 6 de enero, o sea, de ahí viene el nombre. Son lugares que hoy visitamos, preciosos, que vamos a veranear. Súper turísticos. Súper turísticos, y que tienen sus nombres históricos que tienen más de 500 años ya, no estamos hablando 1502. ¿Cómo se administraban esos territorios? Cuando llegan los portugueses, el rey Manuel, ¿no? Que es el rey
conquistador o descubridor, ¿no? Crea lo que llaman las capitanías del mar, que son sobre todo vigilancia contra las incursiones francesas, castellanas, holandesas, porque hay que tener en cuenta que todos querían estas costas, no solo España y Portugal, también estaban Francia, también estaban los holandeses, los ingleses, que si bien en general actuaban un poco coordinadamente con los portugueses, ¿no? Siempre había una coordinación entre ellos. Y en 1532 Juan III, el rey Juan III, crea las capitanías hereditarias, ¿no? Que son algo así como lo que eran los adelantados. ¿Se acuerdan de los adelantados? Álvar Núñez, cabeza de vaca, sí, primer adelantado del Río de la Plata. ¿Hernandarias no era uno también adelantado? Hernandarias fue... No. Hernandarias fue el primer criollo que tuvo cargos importantes en América. No era adelantado. En cambio, los adelantados eran los que tenían como finalidad, se decía adelantar tierras a la cristiandad. Sí, el clásico era el que nos acordamos todos, era Álvar Núñez. Álvar Núñez, cabeza de vaca, que no tiene nada que ver con la ganadería, que ahí se mezcla con Hernandarias. Sí. Era el tema de darles el título de capitán y gobernador y tener que fundar ciudades y ejercer justicia. O sea, era un poco los que tomaban allí el lugar y en nombre siempre de la corona eran los que tenían que poner orden y, a su vez, fundar ciudades, que era la forma de asegurar el dominio territorial, ¿no? Bueno, las capitanías fracasan, ¿no? Y en 1549 se crea lo que se llama una gobernación general de Brasil. Es la primera expresión de Brasil, no como tal. O sea, 1549, con capital en Bahía, todavía no en Río. Estamos hablando de 1549. Y 5 años después, enero del 1554, siglo XVI, seguimos por allí, se funda una fundación de origen jesuita y que tiene mucho que ver con la actualidad, que es Sao Paulo, ¿no? Sao Paulo es de enero de 1554 y que evidentemente va a ser, en aquel momento obviamente, un pequeño poblado que después va a tomar, y vamos a seguir hablando de Sao Paulo, por supuesto, como un polo industrial que va a desarrollarse sobre todo en el siglo XX, ¿no? Saltamos a enero de 1565, el tercer gobernador general, que era Mem de Sá, manda a su sobrino, y ahí los que le gusta el Carnaval de Río, Estácio de Sá. ¿Quién es Estácio de Sá? Ni idea, no sé. Fundador de Río de Janeiro. Mira. Y va a fundar Río de Janeiro en 1565. O sea, ahí pasó algo parecido. Se habló de la bahía de Río de Janeiro, ¿no? Ya en 1502, pero en el 65 se funde la ciudad. Montevideo, ¿se acuerdan que también Montevideo se conocía el nombre, pero no estaba fundada la ciudad? Y acá pasa algo parecido. Estácio de Sá, que hay una comparsa que tiene ese nombre, ¿no? Va a ser el fundador de Río de Janeiro. Vamos a ver que en 1580 hay 60 años de unificación de las coronas. La unión dinástica ibérica se le llama, corona de Portugal y de España. Hay 3 reyes, Felipe II, Felipe III y IV, que van a ser reyes en ese momento de ambas coronas, ¿no? De España y Portugal se unifican los Braganza de Portugal con los Austria o Habsburgo de España. Es muy curioso. Felipe II es Felipe II en Portugal y Felipe I en España. Felipe III es tercero y segundo. O sea, no era el mismo rey en cada país. O sea, era el mismo rey, pero con nombres distintos, ¿no? Porque eran países distintos y se habían unificado 2 familias dinásticas que eran los Austrias o los Habsburgo con los Braganza, que eran los portugueses. Y eso marca el final del Tratado de Tordesillas, porque ya era todo el mismo reino, como que dice, estaba bajo el mismo mando, y entonces ahí se empieza a expandirse al oeste. Hay evidentemente lo que se llama las entradas, o lo que es empezar a conquistar el oeste, algo parecido a lo que va a pasar en Estados Unidos también, ¿no? O sea, la conquista del oeste, y lo que se llama los bandeirantes, que eran los que entraban a esos territorios y sobre todo esclavizaban indios, porque recién es a mediados del siglo del siglo XVI todavía no estaba desarrollada la esclavitud de la raza negra, cosa que va a suceder acá en América a mediados del siglo XVI, los esclavos, la traída de esclavos para precisamente sustituir ese trabajo.
Bueno, vamos a ver hablar un poco del tema de la economía. Habíamos hablado del palo Brasil como la primera gran actividad económica, y luego los ciclos. El ciclo del azúcar, que tiene que ver con el mercantilismo, la creación de ingenios, los latifundios, el trabajo esclavo, ¿no?, que viene desde África, son sobre todo mercaderes ingleses, ¿no? Y en las colonias, esos asentamientos de esclavos, ¿saben cómo se llaman? Quilombos. ¿No? De ahí viene quilombo, ¿vieron? Tiene que ver eso. Pero la palabra en portugués quilombos, es quilombos, sí. Que viene del bantú. Sí, que era más argentino que brasilero. Sí, no, viene de bantú, que es un nombre que viene de Angola, que es Kimbundu, ¿no? Que es algo así, hoy se utiliza como algo desordenado o algo... Además, Angola creo que es uno de los pocos países africanos donde se habla portugués. Donde se habla porque fue colonia además portuguesa, exacto. Fue de las últimas que se independizó. Creo que son 2 países africanos. Mozambique y Angola. Que se habla, claro. Gilberto Freire, el antropólogo, habla del ciclo del azúcar y dice que el azúcar fue la base en la formación de la sociedad y en la forma de la familia allí en Brasil. El ciclo es el primero, mitad del siglo XVI, y luego, a fines del siglo XVIII, el ciclo del oro, ¿no? Con Minas Gerais, Ouro Preto, como lugar más importante, la capitanía de San Pablo, eran parte en su momento de la capitanía de San Pablo, después va a haber un estado, Minas Gerais, la explotación esclavista, y el eje económico y político, ¿no?, de la región pasa a la región centro-sur, y allí es que pasa a ser capital Río de Janeiro. ¿Se acuerda? La primera capital fue Bahía. Fue Río. No. Pensé que la primera había sido Río. Bahía. Sí, fue la primera unificación fue en el 1549, Gobernación General de Brasil con capital en Bahía, y luego después Río, ¿no? Y ya vamos a hablar... Y después construyen Brasilia. Ahí está, pero eso es para la que viene. Fines del siglo XVIII vamos a ver, e incluso ahí empieza la influencia liberal, la Revolución Francesa, la revolución de las colonias de Estados Unidos, la independencia. Llegan incluso influencias a nuestro continente, levantamientos. En 1792 hay lo que se llama la Inconfidencia Mineira, crear un país libre ahí en Minas Gerais. Es un movimiento de la élite, no es del pueblo, ¿no? Protesta por impuestos que les había puesto Portugal. Fracasa ese levantamiento de 1792 en Minas Gerais con un señor José Joaquín da Silva Xavier como líder, que es nada más y nada menos que Tiradentes, era dentista, entonces se le decía Tiradentes. Le hicieron una plaza en Positos después. Avenida Brasil, la Rambla, la plaza tiene Tiradentes plaza aquí en Montevideo. Son los pioneros de la independencia del Brasil, sin ninguna duda. Sí. Va a ser ejecutado y sus restos esparcidos por toda Minas Gerais, como ejemplo de que eso no se tenía que hacer, ¿no? Y después hay otras, la conjura Bahiana en 1798, también, que pide la libertad de esclavos y la república. Fracasaban esos levantamientos. Pero va a haber que esperar a 1807, ya para ir terminando esta primera parte, cuando Napoleón invade Portugal, y Juan VI de Brasil, ¿no?, va a decidir irse con toda su corte a Río, ¿no? Invadido Portugal por Napoleón, ¿no? Por supuesto, Napoleón, emperador de Francia, deciden irse a toda la corte. 10.000 personas en barcos llegaron el 8 de marzo de 1808 a Río e instalaron la corte en Río. O sea que es un fenómeno increíble, creo que bastante único en la historia de llevar toda la corte, pero que es muy importante porque después el hijo de Juan, que es Pedro I, va a ser el que va a independizar a Brasil, ¿no? Es muy curioso, ¿no? La independencia de Brasil es generada por un rey europeo, ¿no?, y que va a crear ese imperio que va a durar casi hasta fines del siglo XIX. Para terminar, voy a leer un texto de Eduardo Bueno, otro historiador, de ahora, que dice: días antes del desembarco en Río, Brasil ya comenzará a liberarse de los grilletes coloniales. En breve será un reino unido Portugal. Acto seguido, un país independiente. O sea, un poco lo que es fundamental ese hecho de la invasión de Napoleón para que salga la corte de Juan VI. Juan VI, esposo de Carlota Joaquina, que trajo la primera imprenta al Río de la Plata en 1807. O sea que, evidentemente, también muy importante por aquí Carlota. La independencia la logran en septiembre de 1822. Sí, pero vamos a dejarlo para la próxima. Independencia, imperio y también lo que decías vos, recién Mariano,
el tema de Brasilia también, que es otro hito, la unificación del territorio con una capital en el centro del territorio. Con la construcción de Niemeyer, ¿no? De Niemeyer, exactamente, que Juscelino Kubitschek era el presidente. Bueno, podemos hablar, es un proceso muy, muy interesante que se da allí. Muchas Querido gracias, Ale. Alejandro, gracias. Bueno, un gusto. Por una clase más, ya son las 11:59. Bueno, Antes de nos irnos, encontramos. le quiero decir que sabías que en Betel Spa, además de disfrutar, puedes capacitarte en algunas de las técnicas de belleza más solicitadas del momento. Sí, en Betel Spa, como lo hice, podés capacitarte en microblending, materiales incluidos, los mejores profesionales y salís pronto para tirarte al mercado laboral. Con el seguimiento de los mejores profesionales, informate en Betel Spa Uruguay, en Facebook o por cualquiera de las vías de comunicación. Betel Spa, única cadena de spa del Uruguay, ahora también te capacita. Ya se viene 9:70 Noticias en Universal y después la Oral Deportiva. Será hasta mañana. Chau, chau. Chau.